Y hoy día en la mañana también el Señor tiene un lindo tiempo para nosotros. Siempre es bueno juntarse, alabar al Señor, leer la palabra, y estamos en una serie donde estamos estudiando referente al rey Ezequías. ¿Se acuerdan, no es cierto? Esto sale en Segunda Crónicas. Hoy día vamos a leer dos textos. Hemos leído los últimos domingos de esta especie de avivamiento, de renovación, de restauración, de gratitud que experimentó Ezequías y su pueblo. Hoy nos toca leer el capítulo 30 de Segunda Crónicas, pero para entenderlo mejor vamos a tener que volver primero al capítulo 28. Porque a veces uno lee la escritura, uno lee la historia, uno dice qué bonito, pero no entiende bien el contexto de todo esto, qué es lo que estaban viviendo, qué estaba pasando. Ustedes recordarán que el rey Ezequías asumió el reinado siendo jovencito, teniendo 25 años. Sí, lo hemos hablado. Pero hoy quiero partir leyéndoles lo que pasó unos 10 años antes, cuando él era todavía adolescente. Cuando él debe haber tenido, no sé, 13, 14, 15 años por ahí. Recuerden que su papá era un rey malvado llamado Acaz. ¿Se acuerdan? En la primera sesión al respecto lo hablamos. Y también les recuerdo, como para contextualizar, que Acaz reinaba sobre la parte sur de Israel que se llamaba Judá, y había otro reino, en el reino del norte, que estaba compuesto por 10 tribus de Israel, y ahí el que reinaba era un caballero llamado Peca, el señor Peca, así se llamaba. Entonces estaba en el norte el rey Peca, en el sur el rey Acaz. El norte estaba compuesto por 10 tribus, un solo reino. En el sur, 2 tribus, pero principalmente una porque la otra estaba prácticamente absorbida. Por tanto, se llamaba Judá. ¿Ok? Ese es el contexto para que entendamos todo lo que vamos a leer hoy día y para ir entendiendo por dónde va esto. Entonces voy a volver al capítulo 28, vamos a la adolescencia de Ezequías, ¿ya? Y dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, a los falsos dioses. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a los hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. A ver, Ezequías creció en un país que estaba altamente paganizado, en una familia prácticamente satanista. ¿Sí? Porque acá dice que su papá, el rey Acaz, él iba a sacrificar al valle de Hinnom, donde se adoraba, era un valle que estaba al lado de Jerusalén, y donde se sacrificaban niños y guaguas al dios Moloc. Cuando dice ahí que este rey hacía pasar a sus hijos por fuego, tenemos dos opciones. La más probable es que sacrificó un par de hermanos de Ezequías y los quemó en el fuego. La otra opción es que lo que haya hecho acá es hacer pasar a todos sus hijos, hacerlos caminar por el fuego haciendo una especie de ritual de entrega. Sea como sea, la verdad, ambas opciones son pésimas, ¿no es cierto? Puede ser que Ezequías haya visto a sus hermanos quemándose en sacrificios rituales, o puede ser que él mismo haya tenido cicatrices de quemadura de fuego. Es decir, Ezequías fue un adolescente que creció en una familia satanista. Tenemos que entender eso. En un medio muy paganizado, muy similar a los adolescentes de hoy, ¿no es cierto? Tenemos hoy en día una adolescencia en crisis en los colegios, ¿no es cierto? Donde los cursos, séptimo, octavo básico, primero medio, la enseñanza media, está muy desenfrenada en maldad, porque los jóvenes hoy día están discipulados en el ocultismo, en la violencia, en la inmoralidad sexual. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿Por dónde? Bueno, tal vez tus hijos físicamente no han participado en rituales satánicos, tal vez sí, no sé, pero todas las películas de terror que han visto, ¿no es cierto?
¿Acaso no son esos rituales satánicos también? Y todas las tonteras que ven, ¿no es cierto? Todo eso, como eso va invadiendo los hogares. Tal vez tus hijos físicamente no han ido a un prostíbulo, pero ¿y todas las escenas sexuales que han visto en la tele? ¿No es lo mismo? Es lo mismo, po. Es como si tuviesen una ventana al prostíbulo. Tal vez tus hijos nunca han visto asesinatos físicamente, pero ¿y todas las películas violentas y todo? ¿Acaso no es lo mismo? Es urgente que restrinja las pantallas en tu casa. Es súper importante. Porque hay que procurar alimentar nuestros cerebros saludablemente con las cosas de arriba. Y para eso obviamente hay que partir por regularse uno mismo, con el uso del celular, cuáles son las cosas que yo veo y evitar películas que sean tan inmorales, que sean tan violentas, que haya tanto ocultismo y satanismo. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Mantente en pureza. Mantén a tus hijos en pureza. Si todas esas cosas te afectan a ti siendo adulto, ¿cuánto más afectará a un niño o a un adolescente que está en formación? Entonces, nuestros hijos están creciendo en un mundo muy paganizado, donde se normaliza, ¿no es cierto?, todo lo que sea ocultista, todo lo que sea violento, todo lo que sea inmoral y LGTB, ¿no es cierto? Está todo eso normalizado. Ahora viene toda esa oscuridad, donde hoy en día vemos un gran aumento de suicidio adolescente y depresiones y oscuridades. A mí me parece que este texto es una gran luz de esperanza para los adolescentes, para nuestros adolescentes de hoy. Porque Ezequías no vivió una adolescencia más fácil que la adolescencia de hoy. Su papá era satanista, ¿entienden? No vivió algo más fácil y sin embargo el Señor se las arregló para llegar a su corazón y alcanzarlo. Eso es una luz de esperanza. En medio de toda esta oscuridad, no olvidemos que la salvación está en las manos del Señor. No está en la mano de la familia, está en las manos del Señor. No olvidemos que Dios es todopoderoso, que no hay dureza que Él no pueda ablandar. No existe dureza que el Todopoderoso no pueda ablandar. No olvides que no hay hielo que Él no pueda derretir. Él es el Todopoderoso. Cuando tú veas la rebeldía en tus hijos, ¿no es cierto?, en tus familiares, en los adolescentes, entiende que no hay rebeldía que Dios no pueda aplacar. No hay un corazón que Él no pueda alcanzar. Y eso es lo que vemos en la historia de Ezequías. Si estás afligido por tus hijos, tú solo siembra palabra. Siembra palabra. Y cuando le llegue el momento, el Espíritu Santo soplará, vendrá desde donde no sabemos a dónde viene y no sabemos para dónde va después, pero mientras pasa, va a regenerar ese corazón. Y tu hija va a tener un corazón blando y tu hijo va a estar aplacado en toda su ira y van a clamar como guaguitas recién nacidas por el Señor. Es una obra del Señor. Por tanto, no te aflijas. Yo sé que tal vez en tu caso, en tu familia, tú has intentado predicar mucho tiempo a tus hijos y ves que se apartan, que se rebelan. Cuando chicos los podías traer, después están más grandes y ya no los puedes obligar, ¿no es cierto? No te preocupes, no te preocupes. Tú simplemente siembra la palabra, sigue orando, pero el que salva, el que regenera corazones, el que transforma es el Señor. Así que no creo que tus hijos hayan estado en peor posición que Ezequías. Pero continuemos la historia. Obviamente toda esa maldad de la nación llevó a juicio y destrucción de la nación de Judá. Juicio y destrucción que probablemente también va a pasar acá en Chile, porque no estamos muy lejos de todo eso, ¿no es cierto? Estamos bien similares, la verdad. A menos que nos pongamos en la brecha y Dios se apiade, porque tenga misericordia. Pero a ver, ¿qué pasó en ese pueblo? ¿Cómo continuó esto? Dice, por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Qué sucedió? El norte hizo una alianza. Israel, el reino del norte, se juntó con los sirios que están más al norte. Y ambos fueron y atacaron el sur, Judá, entre el rey sirio y entre el rey de Israel que se llamaba Peca. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres,
Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Bien, quiero que te pongas en el lugar del adolescente, Ezequías. Creció en una familia pagana, un padre satanista, que era rey, le va mal como rey, atacan el reino, tú eres de esa familia, vas perdiendo todas las batallas. Dice Isaías 7:1 que el rey sirio y Peca rodearon Jerusalén y querían conquistarla, no pudieron conquistarla, pero imagínate el estrés de ver que matan a tu hermano, porque mataron a Maasías, que era hermano de Ezequías, ¿sí? Matan a su hermano, matan a Azricam, que era el mayordomo y por tanto era parte como de la familia, matan a Elcana, que era el segundo después del reino, que probablemente Ezequías le decía tío, y fue dramático porque en un solo día de guerra murieron 120.000 hombres. Imagínense 120.000 familias afectadas. Acá en el incendio tuvimos una gran tragedia, ¿sí? Pero la verdad no estuvimos cerca de este número, ¿sí? Murieron muchas personas, ¿no es cierto? Murieron probablemente 300 personas. La cifra, hay una cifra oficial, pero hay personas desaparecidas. Ha sido un año muy fuerte y hemos hablado harto al respecto al duelo, respecto al incendio. Entonces póngase en el lugar de estas 120.000 familias, 120.000 en un día. Un gran desastre. Es decir, el adolescente Ezequías creció en una familia, ¿no es cierto?, con todo lo que sabemos, sufre pérdidas tremendas a manos de su vecino Israel, las 10 tribus, que supuestamente debieran ser aliados, debieran ser familia, porque tenían un mismo padre, Jacob, pero no. Pero solo había guerra, había división. Y peor aún, fíjense cómo sigue el texto. Dice esto: también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, o sea de Judá, 200.000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Dios entregó a Judá en manos de sus hermanos las otras 10 tribus, pero ellos también estaban apartados del Señor y también estaban paganizados, y como si fueran extraños, como si fueran enemigos acérrimos, lo que hacen las 10 tribus del norte: toman cautivo a 200.000 mujeres y adolescentes. Imagínate la cifra, 200.000. ¿Y ustedes saben qué hacían con los cautivos? ¿Y qué se hace con las mujeres y los adolescentes en las guerras? ¿Ustedes se imaginan lo que eso es? En primer lugar dice, después el texto nos manifiesta que se los llevaron casi desnudos. Pecado. La implicancia son violaciones masivas. Estamos hablando de abuso, de robo, de maltrato, de violencia, de vejámenes, de maldad. Es una tremenda cicatriz de dolor que queda en una nación. Nosotros en Chile hemos tenido cicatrices de dolor, ¿no es cierto?, por distintas instancias políticas y todo, pero no se compara a esto que nos describe el texto. Imagínense aquí, 150.000 muertos en un día, 200.000 cautivos que se la llevan. Imagínense esto, cuánta destrucción, cuánto pecado. ¿Se imaginan el odio de aquel padre cuyas hijas fueron secuestradas y violadas por los hermanos del norte? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan la desolación de aquella madre cuyo esposo murió en la guerra y cuyo hijo fue llevado bajo torturas en cautiverio? ¿Se imaginan el dolor de esa abuela cuyos hijos murieron todos en la guerra y cuyas hijas fueron después llevadas desnudas y cautivas? ¿Se imaginan el dolor del pueblo de Judá? Lo que ellos estaban viviendo. No solo Ezequías estaba de luto, todo el reino del sur estaba de luto. No es un tema menor lo que se describe en los versículos. Y es súper importante que entendamos lo que ocurre ahí, lo que vivieron. Porque es terrible la desolación y el odio que debe haberse anidado de ese pueblo. El odio que tiene que haberse anidado contra el reino del norte. Por lo que habían vivido, lo que había pasado, es una terrible división. Fue Dios mismo el que frente a esto puso fin, levantó un hombre, dijo: había entonces allí un profeta de Jehová
que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, que es la capital del norte, y les dijo: he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Jehová, los ha entregado en vuestras manos, pero ustedes los han matado con ira. Oye, una cosa es que entregue su territorio, pero ustedes lo han matado con ira y esa ira ha llegado hasta el cielo, dice. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, como esclavos. Se traen a 200,000 esclavos, dice. ¿No han pecado ustedes contra Jehová Dios? Oídme pues ahora y devuelvan a los cautivos que han tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra ustedes. Oye, Israel, una cosa es que Dios les entregue la victoria en la batalla, pero otra cosa es el nivel de ira que ustedes realmente han llevado a cabo en todo esto, la destrucción, la desolación. De hecho, siempre lo que uno siembra cosecha, ¿no es cierto? 4 o 5 años después, exactamente esto vivió Israel cuando llegó a Siria, lo conquistó y se lo llevó. Esto fue pocos años antes de la destrucción final del Reino del Norte. El Reino del Norte fue destruido por el 722 y ellos fueron llevados cautivos. Los que cautivaron fueron llevados cautivos. Los que aprisionaron fueron llevados prisioneros. Porque al que a espada mata, a espada muere. Y lo que uno siembra cosecha. Y es la justicia de Dios manifestada. Y Dios permitió también esto. Israel entonces llevó a cabo con sus propios hermanos del sur lo que después Asiria hizo con ellos. Y las 10 tribus del norte nunca más volvieron. Aunque el Señor tuvo misericordia de Judá y de los 200,000 esclavos que habían sido llevados, y levantó a un par de hombres en el norte, que dice así: entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, Amasa, hijo de Jaldai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigan acá a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Ustedes tratan de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestros delitos y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron, los condujeron en asno a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Esa fue la gracia de Dios. Paró toda esa destrucción. Paró. Pero piensen en ese campo de refugiados. Jericó. 200,000 almas desoladas. Muchos enfermos. Muchas violadas. Muchos torturados. Muchos malnutridos. La desolación tremenda. Probablemente a miles de ellos fueron sus familiares a buscarlo entre lágrimas, entre abrazos, pero probablemente a muchos otros miles no lo fue a buscar nadie, porque no había. Muchos de esos miles volvieron a sus casas y pudieron abrigarse y estar ahí, pero muchos otros miles volvieron a sus casas y sus casas ya no estaban quemadas. Amados, quiero que entendamos todo este terrible contexto, no muy distinto a lo que puede estar viviendo Ucrania, o puede estar viviendo la Franja de Gaza, o puede estar viviendo Siria, o tantos lugares en el mundo que sufren esto, ¿no es cierto? Y muchos se preguntan, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Y qué pasa con todo esto? Y entendemos los textos bíblicos que finalmente siempre está operando la justicia de Dios. Siempre está operando la justicia de Dios en todo, pero también está operando su misericordia. Sin duda, Dios es muy benigno y se duele con cada mínimo mal, como aprendimos cuando leímos Joel, que el Señor se duele del castigo. El castigo lo lleva a cabo porque Él es justo, pero al mismo tiempo Él es benigno y se duele el castigo. Sin duda Dios sufrió con cada uno de los castigados, de los torturados. Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia.
De hecho, por eso Chile aún está en pie, en medio de tanta inmoralidad sexual que tenemos, ¿no es cierto? Y tanto robo, y tanto engaño, y tanto asesinato, tanto pelambre, tanta rebeldía, tanta soberbia, y seguimos en pie. Esa es la misericordia del Señor. Pero cuando en algún momento quita su mano de gracia preservadora, el diablo y los malvados se abalanzan contra un país y lo destrozan. Tal vez esta historia te afecta personalmente y profundamente, porque tal vez has vivido en carne propia estas maldades que describo, que vemos del texto y que vemos en épocas de guerra. Y si bien acá en Chile no estamos en épocas de guerra, pero tal vez tu familia ha vivido mucha guerra, la verdad. Tal vez en tu historia personal sí hay una historia de abuso, porque en general las cifras dicen que el abuso sexual ocurre en aproximadamente 60% de las familias chilenas. Imagínense. Eso fue lo que escuché la última vez, no sé si las cifras seguirían igual. Por tanto, estimo que acá hay mucho abusado y abusada. Tal vez has vivido tortura, tal vez has vivido rapto, tal vez has vivido violaciones y vejámenes y abandono y maltrato y engaño y traición, y has sufrido y has sido quebrantado o quebrantada por el pecado del prójimo, y sientes tu corazón roto en 1000 pedazos, sientes tu alma atravesada y sin posibilidad de sanar, sientes tristeza crónica, y tal vez han pasado muchos años y sigues sintiendo la tristeza crónica, sientes la angustia como un foramen en el pecho o en el estómago, sientes que no vale la pena seguir viviendo, y eres tal vez como los cautivos de Judá que pasaron 10 años, y tal vez sus almas seguían quebradas, porque 10 años, el tiempo muchas veces no sana nada. Yo me acuerdo una vez haber estado en el consultorio atendiendo a una abuelita, y cuando se puso a hablar de su papá, ella tenía 88 años, y su papá había fallecido hace 60 años, y cuando se puso a hablar, se quebró y se puso a llorar. Y yo pensaba, 60 años han pasado y no ha sanado, porque el tiempo no sana a nadie. Entonces, ¿cómo se sana? ¿Cuál fue el camino de restauración que el Señor trazó con Israel, con Judá? ¿Cuál es el camino de restauración que el Señor ha trazado con tu vida? Y repasemos un poco lo que hemos visto esta semana. ¿Qué pasó con Ezequías y con Judá? Un pueblo destruido, destrozado, quebrantado. En primer lugar, el Señor nunca quedó sin antorcha. Hubieron ahí unos Oseas, unos Miqueas, unos Isaías que predicaron el Evangelio, y Ezequías los escuchó y sintió el fuego en su interior. Si bien él había crecido en una familia de brujos y brujas, escuchó el Evangelio, ¿no es cierto? Escuchó el Evangelio. Y él necesitaba urgentemente ese Salvador. Así también a ti un día te predicaron el Evangelio, y estando en desolación se encendió el fuego en ti, y tú supiste cuál era el camino, y el camino es Jesucristo. Eso fue lo primero que pasó. Tal vez hoy día estás acá y escuchas por primera vez este camino de salvación, y aún no entiendes bien cómo Jesucristo me puede salvar de todo esto. Bueno, pregúntale al final del culto a la persona que está a tu lado que te explique más de Jesucristo, y te va a explicar. En segundo lugar, lo que sucedió tanto en la vida de Ezequías como en tu vida es que Ezequías, el primer día de reinado, casi con desesperación, como un sediento corriendo a tirarse al río, lo primero que hizo fue corriendo al templo y abrió la puerta. ¿Se acuerdan? Como hambriento corriendo por un plato de comida, Ezequías partió su reinado yendo a abrir la puerta del templo. Asimismo tú lo hiciste ante el Señor. Y esa apertura de puerta al templo del corazón, en realidad la Biblia lo llama arrepentimiento. Arrepentirte de los pecados y decir: Jesús, te necesito, me arrepiento. He vivido tanto pecado de los demás, yo he vivido tanto también, yo he cometido tanto pecado, yo no puedo solo. Arrepentimiento. Abrir las puertas del templo. Todos esos pecados ocultos, todas esas oscuridades, todos esos robos que están ahí subyacentes, tantas mentiras. Arrepentirte, ir a Él.
puertas del templo fueron abiertas. Y cuando Ezequías abre las puertas del templo, es interesante lo que ocurre, porque es como que el Espíritu Santo haya soplado no hacia adentro del templo de adentro hacia afuera, porque eso impactó a todo Israel. Y lo vemos después al final del capítulo 29, que lo analizaron la semana pasada, y el capítulo 30, que vamos a partir hoy día. En tercer lugar, lo que ocurrió fue que, lo vieron el domingo pasado, hubo una ola de gozo y de alegría en un pueblo que estaba dolorido y que estaba quebrado. Hubo una ola de gozo. El foramen del corazón dio lugar a la llenura de Dios, el lamento en danza, el luto en alegría, en la ceniza en coronas. Y eso es lo mismo que pasó en tu vida cuando Cristo irrumpió en tu corazón. Y es importante que lo recuerdes, porque eso mismo que vivió ese pueblo, también nosotros lo hemos vivido en Cristo. Eso hace el Señor en nuestras vidas. Eso no lo hace la venganza o el odio, ni siquiera la justicia judicial, porque tal vez tú has estado toda tu vida aferrado, aferrada a que alguien haga justicia en esto. Y ojalá sí haya justicia, pero probablemente cuando se haga justicia tampoco va a hallar descanso tu alma, porque tu alma halla descanso solamente en Jesucristo. ¿Me entienden? Solo Jesucristo en nuestro corazón puede transformar un corazón desolado en un jardín del Edén. Eso es algo que solo Él puede hacer. Ahora tal vez tú ya experimentaste esos preciosos días y semanas del nuevo convertido, ¿no es cierto? Donde el sol parece brillar el doble, aunque sea invierno, y donde los pájaros cantan más fuertes que nunca, y uno ve las hojas y todas las hojas son preciosas, y uno camina por la calle y va cantando. Pero con el pasar del tiempo y con el proceso de madurez eso va disminuyendo, y al mismo tiempo uno va recordando los dolores de la vida y del pasado. ¿Y qué viene ahora? Lo que viene ahora es el pasaje que nos toca leer y para el cual hice toda la introducción que he hecho. Porque no se entiende este pasaje si no se entiende el contexto. No se entiende. Porque yo diría que es uno de los textos más fuertes de restauración que tiene la Escritura. Es un texto fuertísimo y que dice así. Vamos al capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Primer mes de Ezequías. ¿Y saben lo que hace? ¿Saben lo que hace? ¿Qué hizo el rey y el pueblo que había sido vejado, que habían sido pisoteados, que habían sido llevados cautivos, que habían sido asesinados en masa, habían sido torturados y abusados? ¿Qué hicieron? ¿Saben lo que decidieron hacer? Una vez llenos del gozo del Señor, decidieron proclamar el evangelio a sus victimarios. Eso es lo que dice el texto. A los torturadores. Y los fueron a invitar a la iglesia. A los que los habían torturado. Los que 10 años atrás habían matado a sus familiares. ¿Y quién decidió esa locura? Dice que todos unánimemente. Ezequías, los príncipes y el pueblo. Queridos,
Eso es un avivamiento. Ese es el mover sobrenatural del Espíritu Santo en corazones transformados. Eso sí que es un milagro de restauración y perdón. Ríos y ríos de perdón y misericordia. Caudales de amor. Caudales de amor. El avivamiento de gozo de la salvación llevó a un mover misionero sin precedente en Israel, en Judá. Todo avivamiento lleva a un mover misionero, pero esta historia es realmente inusitada en la historia del mundo. Porque cuando el amor del Señor impacta en nuestras vidas, los caudales eternos de gracia, esos caudales que me llegan a mí, uno no los puede contener y los expande. Entonces, ¿qué pasó? Dice que lo primero que decidieron hacer es, ¿saben qué? Vamos a ir a invitar a las 10 tribus que nos hicieron sufrir 10 años atrás. Y las vamos a hacer volver al Señor. Desde Berseba, Punta Arenas, hasta Dan, Arica. Y fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Como el rey lo había mandado, diciendo: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Ezequías, el adolescente al que Israel le mataron el hermano. El adolescente que sufrió la opresión estando en Jerusalén y siendo rodeado por Israel. El Ezequías, el ese transformado por el Señor, les manda una carta y dicen: vuélvase al Señor. No hay nada mejor que Cristo. Los pies que alguna vez habían tal vez caminado encadenados hacia el norte, ahora caminaban libres llevando el correo de las buenas nuevas de salvación. Imagínense la transformación en 10 años. Qué glorioso es el Evangelio. Aquellos que una década atrás habían perdido hermanos, familia a causa de la espada de Israel, ahora proclamaban las buenas nuevas. Bienaventurados los pies que llevan esas buenas nuevas. Los que alguna vez tal vez caminaron descalzos, encadenados, ahora iban con las sandalias de la predicación, del apresto a la predicación del Evangelio. Porque en realidad todo victimario también es víctima a su vez. Porque todo victimario es esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Como nosotros también éramos esclavos del pecado. Y así como yo necesito a Cristo, también ellos necesitan a Cristo. Así que si antes clamaban por piedad, ahora una vez salvados por la gracia de Dios, ¿qué clamaban los predicadores que iban por los montes de Israel en el norte? Decían: ¿saben qué? No sean como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a la desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Sométanse a Jehová, vengan al santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová nuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si antes los corazones de Judá habían estado llenos de odio por sus maltratadores, queriendo venganza, ahora transformados por el Señor, están amando a los hermanos del norte que los habían matado y vejado. Imagínense. Y les dicen: porque si se vuelven a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a Él. Qué fuerte esta historia. No sé si les parece fuerte, a mí me parece fuerte. Y yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado personalmente más de algún tema, pero quiero sacar algunas conclusiones generales. En primer lugar, ¿cuál es el camino de restauración de una vida dejada y destrozada? Una vida que probablemente tú has vivido, con mucha opresión, con mucha oscuridad, con mucha maldad. ¿Cuál es el camino de restauración? En primer lugar, Jesús. Alguien te predicó de Jesús y creíste en Él. En segundo lugar,
Jesús. Él es la puerta, pero también es el camino. Y ese camino tiene que ver con arrepentirse, ir entregándole los pecados y pedir que Él te vaya blanqueando cada día. Abrir las puertas del templo. Segundo, ¿sí? Lo hemos hablado. Tercer lugar, en el camino de restauración, Jesús te llena de gozo y de alegría y te llena de sentidos y te da el propósito y la identidad en Cristo, y Él te lo ha dado, y Él te llena de consuelo. Pero después de eso viene el cuarto punto, que es el texto que estamos analizando hoy día. El cuarto punto, que cuando ya empiezas a caminar en el Señor y ya obtuviste ese amor del Señor y obtuviste esa gracia, ¿qué viene ahora? El cuarto punto es ahora hacer lo que Jesús hizo por ti, hacerlo con otros. Tienes que perdonar. No tienes opción. Tienes que perdonar. Sin perdón no hay restauración. Y no solo perdonar, tienes que amar. El amor va más allá incluso del perdón. Porque el perdón de Judá hacia Israel hubiese sido algo así. Estamos en el aislamiento, se abrió el templo, ya qué bueno, Señor, ya, y perdono a los desgraciados del norte, listo, los perdono. Los perdono. Pero tomar las cartas del Evangelio e ir al norte a predicarles para que ellos sean salvos, eso es más que perdón. Eso es el amor del Señor. Y eso te hace verdaderamente libre. Porque estás atado, atada en tu amargura, en tu rencor. Porque el otro ha pecado. Claro que ha pecado. Claro que ha pecado. Pero tú sabes que la libertad solo está en el perdón, y más que en el perdón, en el amor que el Espíritu Santo mismo da. Así como Jesús extendió gracias hacia ti, extiende ahora tú la gracia que Dios te dio, extiéndala a los demás. Ese es tu llamado. Así como Jesús te amó a ti, ahora tú amas a los demás. Así como Jesús te alcanzó con las buenas nuevas, ahora tú predicas las buenas nuevas. Miren, ¿por qué el Señor todavía te tiene en una tierra caída, llena de pecado, de tanta maldad, y no te ha venido a buscar aún? Porque aún tienes que aprender a amar. Recuerden que el principal mandamiento del Señor, ¿cuál es el principal mandamiento que te dejó? Que aprendas a amar, que ames, que lo ames a Él, que ames al prójimo. Ahora, claro, en el cielo no tiene ni una gracia, porque ahí todos son amables, po. Un amable es fácil de amar, es amable. Pero otra cosa acá en la tierra. Y es aquí donde realmente podemos aprender lo que significa con dolor y con sufrimiento y con quebranto perdonar y amar. Este es el tiempo para eso. Este es el tiempo. En todo lo que tú has vivido, aprende a amar. O como dice en otra parte, en otra carta, ejercítate en la piedad. Es un ejercicio el amar. No es algo que te fluye simplemente. Uno ejercita la piedad. Hay un acto casi violento espiritualmente de decir, frente al mal respondo con bien. Es un acto violento espiritualmente. Es un acto de sujeción extrema al Señor. Es un acto de amor. No estanques el agua de la bendición que el Señor ha derramado sobre tu vida. Perdona y deja fluir el agua de la vida eterna a través de ti. No escondas la luz en el odio, en la amargura. Es que el otro no cambia y mira cómo peca contra mí, cómo peca. Perdona, ama, brilla el Evangelio hacia aquellos que te han hecho mal. Obviamente, si alguien está cometiendo un delito contra tu vida, denúncialo. Parte del amor es denunciar. ¿Sí? Sí, porque con la denuncia tú lo paras de pecar. La denuncia no es falta de amor. Si alguien comete un delito, lo denuncias. ¿Sí? Ahora es importante que entendamos la historia de Judá y de Israel, porque en nuestra historia nosotros somos el pueblo quebrado, el pueblo que ha sido vejado, que ha sido oprimido en las diversas instancias de la vida.
Y tal vez tú llegas acá y lo único que has buscado de parte del Señor es que el Señor te consuele y te consuele y te consuele. Sí, Él te va a consolar y Él te ha consolado, pero lo que viene ahora es que tú des el paso de amar. ¿Entiendes? Ya es suficiente de llorar. ¿Vas a seguir llorando? Sí, vamos a seguir llorando toda la vida. Pero es tiempo de amar, de perdonar a los que te han hecho daño y de bendecirlos. De bendecirlos. ¿Y saben lo que va a pasar? Probablemente va a pasar lo mismo que les pasó a los de Judá. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Mira, muchos no te van a escuchar. Incluso muchos de los que te ofendieron te van a seguir ofendiendo. Pero en medio de toda esa multitud burlona saldrán a relucir algunas ovejitas del Señor. Y que van a llegar humillados, van a decir: voy a seguir al buen pastor. Y gloria al Señor por eso. ¿Y sabes qué más va a suceder? En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, y una vasta reunión. ¿Saben lo que va a suceder? Que el Señor nos va a dar como congregación, como unión cristiana, un solo corazón para cumplir su palabra. Y se reunirán muchísima gente aquí para celebrar victorioso la victoria de Cristo, alabar y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ocupar a ti como instrumento de gracia, de amor, de perdón y de restauración. Muchos te van a rechazar, pero uno que otro van a decir: el Señor me está llamando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Va a pasar exactamente lo que pasó en Judá. Porque cuando el pueblo se moviliza, cuando el pueblo ya no solo busca el consuelo, sino que vive con el consuelo continuo, pero lleva el evangelio en amor, lo que sucede es que el Espíritu nos concede un solo corazón. Un solo corazón. El corazón del Señor. ¿Y qué más va a suceder? Va a suceder que levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. ¿Saben lo que va a suceder? Cuando cada uno de nosotros dé los pasos de perdón y de amor que el Señor nos está demandando. Y que el Señor ahí te está mostrando la persona a la cual tú tienes que bendecir. Por la persona que tú tienes que orar. A la persona que vas a tener que llamar. A la persona que vas a tener que ayudar en algo. Y cuando tú lo hagas, se van a derrumbar, el Señor va a derrumbar en tu vida idolatrías. Y te va a santificar. Y se va a derrumbar la idolatría al yo y el orgullo. Es que a mí nadie me toca. Y el Señor va a derrumbar esa idolatría. El Señor va a derrumbar todas esas soberbias. El pueblo, después de ir a evangelizar a los victimarios, después de haberle predicado el evangelio, ellos volvieron. El Señor les dio un corazón y hubo una santidad tan grande que fueron por toda Jerusalén derrumbando todos los ídolos. Imagínense la bendición. Tú piensas que perdonar y amar es muy difícil, pero si tú supieras toda la bendición que viene por eso, no hubiese retardado tanto el perdón. No lo hubiese retardado tanto. No hubiese retardado tanto el amor. Al retardarlo, al retardar el perdón, al no entregarlo, tú no estás dañando solo al otro, principalmente a ti. Aquí hubo, por esa obediencia de ir a evangelizar a los que a ellos los dañaron, esa obediencia los llevó a un avivamiento local, donde el Señor destruyó a través de ellos todos los ídolos, todo lo que se había levantado en décadas. Décadas de idolatría van a ser destruidas en nuestras familias. Décadas de idolatría.
Familias que uno dice ya considera perdidas van a ser restauradas. Pero es tiempo que te movilices en perdón y en amor. Y que dejes de simplemente solo llorar y buscar consuelo en el Señor. Que eso está bien, pero no lo es todo. No lo es todo. El consuelo es para entregar, la gracia es para entregar, el amor es para entregar. ¿Y saben qué más va a suceder? Que entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Saben lo que va a suceder? Que los hermanos tibios y enfriados de esta nuestra congregación van a sentir vergüenza y se van a arrepentir, porque están sentados acá en la banca, van a mirar al lado y van a decir: oye, este encendió, pero se encendió como llama y yo estoy quedando atrás. Y después van a ver a otro y van a decir: oye, pero no, yo me voy a tener que poner las pilas con el Señor. Oye, es como que toda esta gente está tomando en serio al Señor. Oye, va a pasar esto. Los tibios, los enfriados van a sentir vergüenza, se van a arrepentir, van a dejar los pecados y van a decir: ya vamos, santifiquémonos. Así les pasó a los levitas y los sacerdotes, que se supone ellos los llevaban. Ellos eran los que supuestamente andaban bien y no andaban para nada bien. Y cuando vieron todo este acto de amor del pueblo y vieron todo eso, dijeron: oye, no podemos quedar atrás, la verdad. No podemos. Hasta están viniendo de Zabulón. Oye, pero ¿cómo puede ser? De Manasés. Y yo como levita llevo años en la iglesia y estoy puro dando jugo. ¿Me entienden lo que pasa? Toda esa gloria parte en Jesucristo como mensaje, como puerta, como gozo, pero ahora debes extenderlo a los demás, incluso a tus enemigos. Yo creo que el Señor nos está llevando firmemente a aprender a amar. ¿Sí? Aprender a amar. Así que parte intercediendo. Esta semana es semana de ayuno. Cada cual puede ayunar como quiera. Siempre es bueno ayunar redes sociales, ¿no es cierto? Y ojalá ese ayuno lo extiendan por unos 30 años. Pero también ayunamos comida. Por ejemplo, no tomes un desayuno o un almuerzo o una once, ya sea un día o varios días, y ese tiempo dedícalo a orar, a buscar del Señor. Y en ese tiempo de oración, de lectura a la palabra, tal vez podrías hacer lo siguiente: dile: Señor, muéstrame las personas que en realidad más me cargan, las personas que no quiero ni recordar, muéstrame todas menos una. Y haz un listado. Y al menos esta semana parte orando por ellos, que conozcan al Señor, que el Señor les conceda arrepentimiento. Parte bendiciéndolos, aunque sea a la distancia, aunque sea gente que sea muy maligna. Y recuerda que también tú fuiste rescatado o rescatada del barro. Que sea un tiempo de oración, de consagración. Un tiempo de no solo aceptar el perdón, sino que extender el perdón. Extender el perdón a los demás. Un tiempo de decirle: Señor, quiero tener un verdadero ayuno. Y recuerdo que hay un capítulo de un verdadero ayuno en la Biblia. Y ese capítulo te habla de amar. ¿Sí? Isaías. Si no me equivoco, Isaías 58 por ahí. Si no era ese capítulo, lea todo Isaías. Por ahí está. Entonces, que sea un tiempo de ayuno congregacional, personal con el Señor. No vamos a estar mirando por la ventana si estáis comiendo o no, ¿cierto? Está comiendo, no, es personal. Pero donde tengamos un tiempo de purificación en esto. Decirle: Señor, hasta aquí llegué con las amarguras. Hasta aquí llegué con el rencor a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Hasta aquí llegó mi rencor. Ya no voy a ser rencoroso. Hasta aquí llegó el odio a mi papá o a mi mamá. Señor, hasta aquí.
Hasta aquí llegó el odio a mis hermanos que se fueron con la herencia. Hasta aquí. Hasta aquí llegó el rencor y la amargura por mis pastores o mis expastores o mis líderes o los que me dañaron en las iglesias. Hasta aquí. Es un acto decidido. ¿Me entienden? Así que esta va a ser una semana de purificación en el Señor y de amar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Porque si ese milagro lo hiciste en un pueblo tan desolado y destruido como estaba Ezequías y Judá, Señor, sabemos que lo puedes hacer con nosotros. Señor, acá hay un pueblo que ha sido vejado, que ha sido pisoteado. Hay un pueblo que ha sido violado, que ha sido robado, que ha sido abandonado. Pero un pueblo que tú has amado desde la eternidad. Y nos adoptaste. Y nos has justificado y nos has llenado de tu Santo Espíritu. Señor, tenemos en ti nuestro gozo y nuestra identidad y estamos llenos de ti. Es un pueblo consolado por ti. Señor, que ahora podamos pasar a la fase de realmente poder amar. Amar a los enemigos. Porque ¿cuál es el gusto y el provecho de amar a los amigos? Ayúdanos a amar a los enemigos. Derrama ese mismo espíritu de reconciliación y de amor y de perdón y de restauración que derramaste sobre el Judá de la época de Ezequías. Derrama ese mismo espíritu sobre nosotros. Y Señor, que hasta aquí lleguen los rencores, las amarguras, el odio, la falta de perdón. Y que todo lo que fluya de nosotros sea amor, sea gracia sobre gracia y renuevo. Señor, que sea un pueblo ejercitado en la piedad. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.